Nuestro tema es Jesús lava los pies de los discípulos. Juan 13, del 1 al 20. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Luego Simón Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos. Aunque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no están limpios todos. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, ustedes también hagan. De cierto les digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hicieren. No hablo de todos ustedes, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora les digo que cuando suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto les digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Siéntense, por favor, hermanos. Damos un cordial saludo a nuestros hermanos que nos ven vía internet. Es una bendición este medio y es un gozo tener contacto a través de el hecho de que nos vean en este ministerio, que nos parece que es una bendición para todos. Hablar, hermanos, de este pasaje, para nosotros quizás, por el contexto religioso del que venimos, representa como una ceremonia. Muchos desde la niñez vimos en la religión popular cómo esto se hace como una ceremonia en Semana Santa, y parecía como un aspecto nada más ceremonial, estrictamente una enseñanza para ilustrar un escenario, una escenificación, pero la verdad es que tiene un fondo mucho más profundo cuando analizamos a la luz de la palabra de Dios su significado. Yo creo que lo más importante de esto es que Jesús no estableció una ceremonia. Jesús no tenía en su mente el hacer una ceremonia para Semana Santa y que nada más nos quedemos unos minutos un poco conmovidos o nos emocione ver ese tipo de escena, o que quizás pensemos, bueno, qué humilde era Jesús, ¿no? Realmente esta enseñanza fue muy importante porque tenemos que entender que es la noche en que iban a aprender a Jesús. Cuando era la cena de Pascua, fue un jueves que nosotros conocemos como el Jueves Santo, y esa noche, posiblemente muy tarde, es cuando apresan a Jesús. Pasa toda la noche y parte de la madrugada del viernes pues preso, golpeado, en una situación tremenda en que lo van a crucificar. Y lo que conocemos como el Viernes Santo, nosotros sabemos que lo crucifican entre 9 de la mañana y 3 de la tarde, es cuando él muere. Entonces, todo esto que pasó tan rápido y tan impresionante es el marco para esta enseñanza que Jesús dio. Pero si usted ya ha escuchado algo de la palabra de Dios, sabrá que lavar los pies de una persona era lo que hacía el sirviente más humilde de una casa. No era algo así como algo que todos querían hacer, algo muy festivo, algo muy gratificante, sino que lavar los pies de la gente era un acto de cordialidad. Nosotros también estamos ajenos a esto porque no vivimos en el desierto. Si usted viviera en Jerusalén en los tiempos de Jesús, sabría que la gente cuando llegaba de visita era muy común que alguien le lavara los pies a las visitas,
Para nosotros sería algo así como ofensivo, ¿no? Algo que no estamos acostumbrados, pero recordemos que es una cultura judía del tiempo de Jesús. Entonces la gente cuando llegaba a una casa con el calor del desierto, con la arena metida ahí en las sandalias, era un alivio que le quitaran las sandalias y le lavaran los pies. Además, con aquel clima tan cálido, pues no representa ningún riesgo de gripe, ¿no? Pero realmente era un hecho de gentileza de alguien que amaba al visitante, pero no lo hacía el señor de la casa. Ellos, los judíos, nunca se lavaban los pies entre iguales. Había una clasificación de los esclavos, la palabra griega doulos, que quiere decir siervo o esclavo. Nosotros somos siervos de Dios, y bueno, en aquel tiempo un siervo hacía ciertas labores, pero hasta entre los siervos había una clasificación. Algunos servían a la mesa, otros eran administradores, otros estaban con el ganado, otros estaban cuidando los productos de la tierra, y los demás bajo nivel eran los que lavaban los pies de las visitas. Entonces era un acto de humildad extrema. Por supuesto, no era una labor que se quisiera hacer. Entonces el esclavo que le decían tienes que lavar los pies de las visitas, pues lo hacía porque era un esclavo, pero no era con gusto, y las personas sabían que era alguien que lo hacía con mucha humildad. Entonces esto es el marco en el que nosotros tenemos que ver lo que Jesús hizo, ¿verdad? Para nuestro entendimiento quedaría un poco distante la situación, porque cuando vemos la ceremonia en Semana Santa nos parece algo religioso y nos parece algo nada más pues que da un poquito de luz a una enseñanza bíblica, pero cuando sucedió realmente es una gran muestra de humildad. Entonces vamos a hablar de 4 enseñanzas que vienen derivadas de que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y la primera enseñanza que encontramos se llama amor, amor. Juan 13, del 1 al 5, dice que antes de la cena de la Pascua, como Jesús había, sabiendo que llegó su hora, es decir, ya tenía que morir, en esa noche le iban a apresar y al día siguiente iba a morir. Él sabía el tiempo exacto. Para Dios no fue sorpresa, Dios no fue sorprendido de que lo apresaron y mataron a Jesús. El tiempo está profetizado en un tiempo específico, desde Daniel 7, 8 y 9, cuando moría el Mesías. Entonces era el tiempo en que tenía que morir el Mesías. Jesús sabe que tiene que pasar de la tierra al Padre, o sea, pasa su tiempo de ser encarnado. Él vivió desde siempre con la eternidad, con el Padre y con el Espíritu Santo como el Verbo. Vive 33 años como el Hijo de Dios que muere aquí en la cruz y resucita y sigue en la eternidad siendo una parte de la Trinidad. Pero él, sabiendo que era su tiempo ya dado, conociendo que el Padre le dio todas las cosas, entonces él tiene que dar esta enseñanza a los discípulos. Y dice algo muy importante: como los había amado, los amó hasta el fin. Ahora, aquí hay una cuestión muy interesante. En griego se dice eis telos. Eis telos no es nada más hasta el fin. Quiere decir profundamente, en extremo, completamente o absolutamente. Entonces, la mejor traducción, aunque la Reina Valera es muy buena, hubiera sido aquí: los amó completamente, los amó en extremo hasta el fin o completamente. El amor de Jesús es tan grande que les tiene que dar una gran enseñanza a ellos. Todas las cosas que hace Dios con nosotros es porque nos ama, ¿verdad? Todos los que somos padres entendemos esa función. Lo que hacemos por los hijos es porque los amamos. Aunque a veces les gusta, a veces no les gusta, pero siempre detrás de lo que hacemos es el amor. Y a veces lo que hacemos con los hijos es muy agradable y a veces no nos agrada mucho ciertas cosas que tenemos que hacer, pero las tenemos que hacer por amor. ¿Por qué Jesús tiene que hacer esto de lavar los pies? Para quitarles la soberbia. Hay un gran problema que tenemos todos y se llama la soberbia, el egoísmo. Todos tenemos esa naturaleza de creer que somos demasiado importantes, que merecemos lo mejor y que Dios y los demás tienen que estar casi a nuestro servicio. Y esa soberbia en extremo daña mucho todo tipo de relaciones. Una persona soberbia puede ser que alguien le sirva o esté cerca por interés, pero no por amor. Una persona soberbia puede infundir miedo, pero no están con ella porque le quieran. Y hay mucha gente que es muy soberbia. Entre todos nosotros, pues todos somos soberbios. Solamente Dios nos va sanando de esto. Y vemos nosotros en Lucas 22, un pasaje paralelo a Juan 13, que dice que antes de la cena de la Pascua, Jesús les dijo: me voy a morir, voy a ir al Padre, voy a resucitar. Y lo que los discípulos pensaron fue: ¿y quién se va a quedar en lugar de Jesús?
¿quién va a ser el mayor entre nosotros? Imagínense nada más la barbaridad que puede cometer un soberbio. Lejos de decir, Señor, ¿cómo es que vas a morir? ¿Por qué estás diciendo que te vas al Padre? ¿Cómo es eso de que vas a resucitar? En la mente carnal de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, cupo lo que cabe en nuestra mente. ¿Qué beneficio obtengo yo de esto? ¿Podré ser yo el que me quede en lugar de Jesús? En realidad, hermano querido, 3, Pedro, Jacobo y Juan, eran muy cercanos a Jesús. Ellos se acercaban más a Jesús. Incluso en la iglesia en Jerusalén fueron de los 3 principales pastores, aunque acabaron de manera diferente. La historia dice que Pedro murió siendo anciano, después de que crucificaban a su esposa delante de él, y él se decidió crucificar cabeza abajo en Roma. Eso dice la historia. Jacobo, hermano de Juan, fue el primer mártir de los apóstoles. El libro de los Hechos lo matan muy pronto. Y Juan, al parecer, llegó casi a los 100 años después de escribir Apocalipsis. Así es de que en el amor de Dios no quiere decir que quien tiene el favor de Dios siempre le va bien. Hay muchas cuestiones que pueden suceder, pero la mente carnal piensa, ¿qué beneficio obtengo yo de esto? Por ahí el hermano Miguel Casín, algunos lo recuerdan, quizás ya de algunos años, hizo un canto muy bello que dice, eran como yo, hablando de los discípulos, ¿no? Dice, eran soberbios, eran descuidados, eran inconstantes, eran como yo. Y en realidad, hermano, nosotros somos así hasta que Jesús nos cambia. Tenemos que luchar con la soberbia. Y es con amor que Jesús dice, no quiero que seas soberbio. Cuando tú eres soberbio eres inútil. Te haces una persona muy aislada, te sientes mejor que otros, te sientes superior y empiezas a fallar en muchas áreas. Por amor necesito que tú seas humilde. Quizás un padre sabio, si tenemos hijos que son soberbios, tenemos que bajarlos de nivel y decirle, no puedes estar en esta pretensión, ni porque seas bonita o inteligente o porque seas un deportista o lo que seas lo que seas, tienes que ser humilde. Y Dios quiere que nosotros seamos humildes. Por amor es que se da esta enseñanza. Por eso dice, los amó al extremo, los amó absolutamente, y en ese amor nos tiene que corregir. Aquí hay una enseñanza muy importante. Por amor Dios nos corrige. Porque muchos cristianos pensamos que Dios, como nos ama, no nos corrige. Pensamos que estamos bien como vamos, nos gusta como somos y no nos dejamos corregir. Y es todo lo contrario. El amor implica corrección. Ahora, cuando ya estaban ellos cenando, el corazón de Judas Iscariote se llenó de la obra de Satanás. Dice ahí, Satanás llenó el corazón de Judas. Es otro tema. Judas ya era soberbio, ya era muy interesado en lo material y había traicionado a su maestro. Pero junto con él trabaja el diablo, impulsándolo para llevar a Jesús a la cruz, porque el diablo pensaba que esto era derrotar a Dios. Y por supuesto que no conocía la situación, la profecía respecto al Mesías. Pero como Jesús sabía todas estas cosas, y dice, sabía que salió de Dios y que Dios iba, versículo 3. ¿Quién es Jesús? Él sabe que viene del Padre, Él es eterno. Él nace y vive 33 años para salvarnos. No necesitaba nacer y morir, lo hace por amor a nosotros. Sabiendo quién era Él, nunca dudó quién era. Él es el Hijo de Dios. Y sabiendo que iba al Padre, era muy hermoso ir al Padre. Lo terrible es que tenía que pasar por la cruz antes de ir al Padre. Y a veces, hermanos queridos, el amor nos lleva a situaciones como la cruz. Quizás el apóstol Pablo habla mucho de crucificar nuestro ego, crucificar nuestro egoísmo, crucificar nuestra soberbia, y que la cruz de Jesús nos lleve a parecernos más a su carácter, porque eso es muy importante para nosotros. Dice el versículo 4, durante la mesa se levantó, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Esta es una acción propia de un esclavo. Recordemos que en los tiempos de Jesús todos usaban túnicas. Había túnicas para hombres, túnicas para mujeres. Las túnicas se dividían en las clases altas, medias y bajas de la sociedad. Ellos la entendían, nosotros ahora estamos muy distantes de eso, pero Jesús tiene un manto, se quita el manto, lo pone en un lugar y pide una toalla y se la ciñe, se amarra con la toalla al cuerpo y pide un lebrillo y trae agua. Eso es lo que hacía el esclavo. Es una labor indigna, es algo en la que la persona se humillaba. Posiblemente nosotros cuando estamos haciendo un trabajo hay cosas que nos parecen humillantes. Quien aguanta a un jefe insoportable, quien tiene que aguantar ciertas caras, ciertas palabras de compañeros de escuela o trabajo, cosas que usted tiene que aguantar porque así estudia o así usted hace su trabajo,
Es algo que nos lleva un poquito a pensar lo que sentía un esclavo cuando tenía que lavar los pies de la gente. Era un acto humillante. Y los discípulos veían a Jesús como tan alto, maestro y señor, como dice aquí, y ven que el maestro toma la actitud de un esclavo, toma acciones humillantes, autohumillantes, y entonces se sienten desconcertados. Ahora, esta labor que Jesús está haciendo aquí tiene la finalidad de demostrar su grande amor. Nosotros somos llamados a ser gente humilde por amor. Cuando alguien es humilde por interés es servil, pero cuando es humilde por amor realmente está haciendo el carácter de la humildad de Cristo. Ahora, estas acciones que Jesús toma nos enseñan varias situaciones a nosotros. También Jesús prefiguró la cruz del Calvario. Es la sangre de Jesús la que lava el pecado. Así como esa agua lavaba los pies de los apóstoles, les está enseñando que es necesario ser lavados. Nosotros, hermanos, hemos sido lavados por la sangre de Cristo, si ya somos cristianos. Pero dice la palabra, todos los días tienen que ser limpios porque tenemos un carácter que sigue siendo tremendo y que tiene que ser transformado por el poder de Dios. De ahí que viene la palabra que la santidad es puntual y progresiva. O sea, para Dios ya somos santos desde que nos salvó, dice, tú ya eres santo, tú ya estás libre de pecado. Pero en mi experiencia personal, lucho todos los días con tentaciones, con tendencias, con formatos, con culturas, y a veces fallo delante de Dios, al grado que me siento sucio, porque pensé, hablé, hice o dije algo, y en el día me tengo que arrepentir. El arrepentimiento es cotidiano en el cristiano. Por eso cuando acabe el día tenemos que evaluar cómo estuvo mi día, qué hice bien, qué hice mal, y si hice algo mal, hoy me arrepiento y hoy me aparto. Pero si no me aparto, ese pecado se vuelve algo cotidiano y daña mucho más mi vida personal y la de los demás. Otra cosa muy importante también aquí es que el amor y la humildad son necesarios. Cuando nosotros somos cristianos, somos seguidores de Jesús. Usted recuerda que fue en la iglesia de Antioquía, donde de manera burlona se les dijo cristianos. Pequeño Cristo o seguidor de Cristo quería decir. Entonces la palabra cristiano originalmente no era algo así de mucha honra. Era una forma de burla. Después ya se volvió a través de 2000 años pues otro tipo de contexto, otra connotación, dicen los que saben. Pero originalmente era algo en que se burlaban. Ay, si tú eres como Cristo, tú quieres ser como Cristo, hermano, realmente nosotros necesitamos ser como Cristo. Somos llamados a ser como Cristo. ¿Cómo tengo que servir a los demás? Con amor y con humildad. Mi soberbia es absurda. Mi soberbia me hace dañar a otros y estorba el plan de Dios. De manera que cuando yo sirvo, lo tengo que hacer con humildad. Jesús dijo muchas veces, entre ustedes, si alguien va a ser grande, tiene que ser ¿un qué? Un servidor. No dijo un patrón, ni un jefe, ni un nada más dijo un servidor. Y eso que nosotros hacemos de servir no es humillante, porque es seguir el ejemplo de Jesús. Cuando usted sirva a Jesús en la iglesia, cuando usted sirva a Dios en su casa, en su escuela, donde usted se mueva, lo hace con humildad para la gloria de Dios. Aunque la gente diga, ay, te dejas humillar, qué tonto, tú no sabes lo que vales y tú tienes que ser soberbio. Es lo que el mundo dice, pero Jesús dice, ustedes tienen que ser humildes. Otra cosa muy importante aquí es que el amor hasta el fin, el amor completo o absoluto, sigue siendo formativo. Jesús nos va a seguir formando hasta el día en que muramos, hermano. Nadie somos un producto terminado. Nadie dice, yo ya llevo tantos años como cristiano, entonces yo ya estoy bien, ya casi no voy a cambiar. Hermano, no, siempre tenemos que seguir cambiando porque Dios no termina con nosotros hasta que vayamos a su presencia. Entonces, cuando Él nos forme con amor, aunque nos llame a algo humillante, algo que nos parezca servil o indigno, hay que hacerlo con amor porque lo hacemos para Él, Señor. Entonces, la primera enseñanza aquí es amor. La segunda enseñanza es santidad. Y esto está en Juan 13, del 6 al 11. ¿Dónde viene la santidad? Cuando Jesús empezó a lavar los pies de los discípulos, no sabemos con quién empezó, no dice la Biblia a quién le lavó primero los pies, ni a cuánto le lavó los pies. Pero cuando le tocaba acercarse a Simón Pedro, recuerda que Pedro es muy especial. Simón Pedro ve que Jesús viene y le pregunta, ¿tú me lavas los pies a mí?
Él entendía perfectamente la labor del que lavaba los pies. Ya dijimos, el esclavo más humilde, el menos digno de la casa, el que menos merecía algún tipo de consideración, era un acto humillante. Entonces, pero dice, ¿tú te estás humillando para lavarme los pies a mí? Es un choque cultural para Pedro. Hermano, el evangelio tiene que ser un choque cultural para nosotros. Porque a veces mi cultura me dice que todo está bien, que se puede hacer, que está bien, pero la cultura bíblica dice que no. De hecho, el evangelio es una contracultura, porque estamos en contra de muchas cosas que suceden y sin rebelarnos decimos que no están bien, y con amor cada uno vamos cambiando para no ser como Dios no quiere que seamos. Por eso Pedro se sorprendió, estaba indignado, sentía que Jesús estaba humillando y él se sentía desconcertado. ¿Cómo es que este maestro con poder, que han creído que es el Hijo de Dios, que hace milagros, que junta multitudes, allí en el seno de la última cena, con toda intimidad con sus 12, les empieza a lavar los pies? Hermano, a veces lo que Dios hace nos desconcierta, pero lo que Dios hace es perfecto y tiene un gran propósito didáctico, tiene una enseñanza para nosotros. Versículo 7 dice que Jesús le dijo a Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, pero lo comprenderás después. ¿Cuántas cosas que Dios hace no las entendemos de momento, hermano? Muchas, quizás la mayoría de lo que Dios hace no lo entendemos. Si usted fuera uno de los 12 apóstoles y ve al maestro en ese poder, en esa gloria, calmando la tempestad, haciendo todo tipo de sanidades, echando fuera demonios, usted dice, él es el hombre de autoridad, él es mejor que un rey, mejor que un César, él es lo máximo. Pero usted ve que de repente empieza a lavar los pies de los demás, lo cual significa humillarse. Entonces viene ese desconcierto tan impresionante. Ahora, esto que Jesús hace, veremos en el cuarto punto, es un modelo. Jesús quiere que nosotros seamos humildes y nos sirvamos unos a otros ¿con qué? Con amor. No podemos nosotros ser como somos. De hecho, siendo como somos, hemos creado muchos problemas. En nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en la comunidad, en la escuela, en muchos lugares, el cristiano que no recibe la enseñanza de Jesús, que no se amolda a lo que Jesús quiere, va a ser un problema en muchos sentidos. Porque Jesús nos dio el ejemplo, es un acto simbólico de la santificación, de lavar los pies como un sinónimo de lavar el cuerpo y lavar con su sangre nuestros pecados. Pero era muy importante que ellos lo vivieran así. Dice el versículo 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Algunos de nosotros tenemos el carácter de Pedro, que siendo impulsivos, poco reflexivos, a veces poco inteligentes, nos oponemos a cosas importantes. Si Jesús estaba lavando los pies, siendo el Maestro y Dios Todopoderoso, y Él lo está haciendo, yo no lo puedo corregir. A Dios nunca podremos corregirlo. Él es el Señor. Cuando Job se quedó sorprendido ante la enseñanza de Dios, dijo, te había oído solamente de oídas, mas ahora mis ojos te ven claramente. Yo no puedo corregir a Dios. Usted no puede corregir la Biblia. No puede corregir a una iglesia que la mayoría de la gente se deja guiar por las cosas de Dios. No puede corregir lo que sucede porque Dios tiene control de todo. Y entonces tenemos que aprender el principio de la obediencia a la enseñanza de Jesús. A veces lo que hacemos es que nos sustraemos. No me gusta la enseñanza y no la aplico. Además ya no pienso en ella. Pero entonces no crezco espiritualmente. Y Pedro se enfrentó a un punto de decirle en una expresión muy fuerte, no me lavarás los pies jamás. No puedo dejar que tú te humilles ante mí, Señor, no puedo. En su cultura judía, el que lavaba los pies estaba humillándose. El que recibía ese lavado de pies era alguien de mayor categoría. ¿Cómo Pedro iba a ser de más categoría que Jesús? Pero Jesús lo estaba haciendo. Entonces hay una enseñanza muy profunda de la humildad y del amor y de la enseñanza de Jesús hacia nosotros. Pedro se siente muy ofendido, no me lava los pies, Señor. Yo soy hombre pecador, yo no soy perfecto,
¿Y cómo es posible que tú te humilles ahí con esa toalla y con ese lebrillo y tú cargas agua y tú lavas los pies de todos? Si es que estaban limpios los 12 apóstoles, aún así lavar los pies de una persona no es algo muy agradable. Y en aquellos tiempos, imagínense nada más, arena, tierra, sandalias, era algo que no era muy bonito. Sin embargo, Jesús le dice, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Jesús apela al sentimiento más profundo de Pedro, no separarse de Jesús. ¿Cómo te lavo? Con mi sangre. No lo iba a lavar por los pies, lo iba a lavar en la cruz del Calvario. Pero ese lavacro de pies era una pequeña ilustración de lo que se iba a hacer en la cruz del Calvario. Y sabe, muchos de nosotros a veces rechazamos la cruz. ¿Por qué Dios, que es tan bueno, mandó a su Hijo a morir? No entendemos la mente de Dios, no entendemos la gravedad del pecado. Hay personas que dicen, bueno, hay otras religiones, hay otros medios. Si así fuera, Dios no habría enviado a su Hijo. Si pudiéramos ser salvos por otros medios, ¿no? O de otra manera, recuerde, lo que Dios hace es perfecto. El cristiano se somete a la palabra de Dios porque es palabra perfecta del Dios perfecto. Y esta palabra decía, tengo que lavarte los pies. Después de que Jesús le dice, no tienes parte conmigo, no vas a ser salvo. Entonces el versículo 9 dice Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino las manos y la cabeza. Él se iba a los extremos, ¿verdad? Primero nada y luego todo. Algunos somos así, poquito inestables. Pero él se convenció de su necesidad. Yo creo que si usted nos escucha por primera vez o en cualquier parte que usted nos escuche, usted necesita ser lavado por la sangre de Jesús. Sin la sangre de Jesús no hay limpieza. Sin la sangre de Jesús no hay salvación. No importa la religión, la raza o la cultura, la única salvación viene del único Dios. Y su único mediador es Jesucristo, dice la palabra. Entonces, tiene que ser lavado con la sangre de Jesús. Si pensáramos en el sentimiento de indignidad, tampoco Jesús era digno de morir en la cruz por mis pecados. El malo fui yo, Él es el bueno y Él murió por mí. Y sin embargo, Él decidió por amor morir. Él derramó su vida por darnos salvación. Entonces, las cosas de Dios son profundas. No siempre nos parecen bonitas ni estéticas o no nos parecen muy agradables, pero así es la enseñanza del Señor. Tiene que ser lavado con la sangre del Cordero. Versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado no requiere lavarse sino los pies, pues está todo limpio. Ustedes están limpios, aunque no todos. Esta es la ilustración de la santidad. Muchos no entendemos la santidad, porque decimos, es que yo, dice la Biblia que soy santo, pero yo no me veo santo. Yo a veces digo, qué pecados tan tremendos tengo, qué pensamientos, qué acciones, qué alcances tengo. Bueno, es que la santidad tiene dos aspectos. Dios dice, tú ya eres santo porque te lavé con la sangre de Jesús. Si hoy muriéramos, iríamos al lugar del paraíso con el Señor Jesús a esperar la vida eterna. Y cuando llegue la vida eterna iremos al cielo por la obra de Jesús. Pero la imperfección que tenemos aquí es como lavarse los pies a una persona que está limpia. En los tiempos bíblicos, si alguien se bañaba, imagínese usted en la mañana en su casa antes de salir, pues estaba limpio. Pero durante el trayecto entre una ciudad y otra, en ese desierto, en esa arena, los pies llegaban sucios. Por supuesto que llegaban llenos de tierra. Los que hemos estado en provincia entendemos la situación muy bien, cómo se ensucian los pies donde no hay asfalto. Entonces no requiere ser lavado, sino solo los pies. Entonces, ¿qué significa el cuerpo limpio? La santidad que Dios me da. Los pies sucios representan el pecado cotidiano, el pecado de cada día que tengo que ser limpiado por la sangre de Jesús. No pierdo mi salvación, ya estoy salvo, pero he fallado hoy fracasé, hoy mentí, hoy defraudé, hoy no obedecí al Señor, pues hoy fallé. Y entonces necesito que la sangre de Jesús me limpie continuamente. El mismo apóstol Juan, pero en la primera carta dice, la sangre de su Hijo nos limpia. Y usa el tiempo perfecto, es una acción del pasado, presente y futuro. Eso es un tiempo perfecto. Entonces, la sangre de Jesús me limpió en el pasado, un día, llegué a Jesús como cristiano, me rendí a Él, me limpió. Pero me limpia hoy, porque hoy necesito limpieza del pecado que estoy cometiendo en este momento. Que no me dedico a ser pecador, pero tengo pecados, porque soy cristiano y soy humano, tengo que ir siendo perfeccionado. Y me perfecciona hacia el futuro, para que en el futuro cualquier pecado que tenga, tengo que ir con el Señor y ser limpiado con esa sangre perfecta, preciosa. Pero esa limpieza, hermano, es todos los días. De manera que un cristiano no puede decir que está fallando mucho tiempo delante de Dios.
Por eso decimos, ¿el cristiano peca? Sí, sí peca. Comete pecados, hechos de pecado, actos de pecado, pero no puede vivir en el pecado, porque tiene que arrepentirse. Viene el Espíritu Santo y dice, estás mal, levántate, no quiero que vayas por ahí, arrepiéntete. Y tengo que levantarme y seguir al Señor. Todos hemos tropezado. Nada más que quien se queda en el pecado y vive en el pecado, o es un creyente hipócrita, ya no es un creyente, por supuesto, y se queda en el pecado. Entonces entendemos lo que es la limpieza del cuerpo, santidad perfecta, limpieza de pies, porque todos los días algo me ensucia, de mi naturaleza pecaminosa, de hechos que tengo, confrontaciones que tengo, reacciones que tengo. Ahí necesito ser perfeccionado y limpio por la sangre de Jesús hoy. Por eso, hermano querido, todos los días revise su vida delante de Dios. Si no la revisa, pasan cosas tremendas. Dejo pasar mucho tiempo sin revisar mi carácter, no, dejo de cambiar, dejo de creer, me enfrío espiritualmente porque no estoy dejando que Él me limpie y me arranque del pecado. Entonces tengo que dejar toda forma de pecado. Ningún pecado vale la pena. Todo aquello que me llama la atención no vale la pena para que yo pierda mi salvación. Necesito estar firme en las cosas de Dios. Dice el versículo 10, esta verdad, solamente se requiere lavar los pies porque está limpio. Versículo 11 dice, Jesús sabía que Él iba a entregar, por eso dijo, ¿no están limpios? Todos. Otra alusión a la limpieza. Además de que estaban limpios los cuerpos, pero no los pies, de los 11 apóstoles, había uno que estaba sucio. ¿Quién era? Judas. ¿Saben lo que significa la palabra Judas? Alabanza. Imagínense nada más. Claro que nadie le pondría a su hijo Judas, ¿verdad? Yo le recomiendo póngale Judá, es lo mismo, ¿verdad? Por ahí conocemos varios Judá cristianos. Alabanza. Pero Judas no rendía honor a su nombre, no alababa a Dios, era el único judío. De los 12 apóstoles, 11 eran de Nazaret y del norte. El único del sur, de la zona de Judea donde Jesús nació, era Judas. ¿Sabe usted eso? Y siendo cercano étnicamente a Jesús, nunca se convirtió al Señor. Por eso decimos que en la iglesia y en el mundo hay trigo y hay cizaña. ¿En la iglesia podrá haber gente que no es convertida? Sí, desafortunadamente. Si quisiéramos decir que no, usted sabe en su corazón si usted es convertido. Si usted se rindió a Jesús, usted se deja cambiar por Jesús. Y también habrá quien sepa que a veces va a la iglesia por costumbre, por intereses de otra persona, por intereses de otro tipo, y no está buscando a Dios, por supuesto, ni lejanamente. Y hay quienes pasan años en una iglesia y no se convierten. Es la triste historia de Judas. ¿Qué pasó con Judas? No se dejó limpiar. Jesús decía, sean santos, y Judas robaba, ¿se acuerda? Tenía el alfolí. Jesús le dio la confianza de darle el alfolí. Y ahí estaban las ofrendas. Y Judas robaba. Y Judas, cuando le ve la oportunidad de traicionar al maestro por dinero, lo entrega por menos del precio de un esclavo. Un esclavo que era un precio bajo eran 40 piezas de plata, por Jesús pidió 30. O sea, pidió dinero, algo importante, pero no algo así como para entregar a alguien que tenía la importancia de Jesús, por supuesto. Aunque Jesús nunca debió ser entregado de esa manera. Entonces Judas es una contradicción, no está limpio. ¿Qué pasa con nosotros si no estamos limpios, hermanos? No dejamos que la palabra nos cambie. Cuando el cristiano se vuelve tradicionalista, hay cristianos tradicionalistas que van a la iglesia porque han ido muchos años, pero ya no están cambiando. Y que se les pide un cambio y dicen, no, yo no cambio, no estoy de acuerdo, no me parece bien. Como que los pastores son exagerados, como que lo que la iglesia te pide es mucho. Viven una cosa en el templo y afuera son otra cosa. Están en un gran riesgo de ser un Judas. A lo mejor no traiciona a Jesús por 30 piezas de plata, pero lo traiciona por una persona, por dinero, por pecado, por todo lo que es el mundo. Entonces Judas nos da una gran ilustración de lo que no debemos hacer. Si usted quiere ser limpio por la sangre de Jesús, hoy es el día. Si no ha venido a Jesús, los niños tienen que ir viendo una etapa en que tienen necesidad de un Salvador. Van viendo cuándo requieren de ese Salvador, van conociendo de Dios. Los jóvenes pues ya tienen una conciencia casi completa y saben que tienen que estar delante de Dios. Los adultos no tenemos perdón porque estamos ya bien conscientes de todo y tenemos que estar muy claros de lo que Dios quiere de nosotros, que es un gran cambio radical, extremo. Ahora, de este tipo de cosas tenemos que recordar, la sangre de Jesús me limpia todos los días. ¿En qué ofendí hoy al Señor? ¿En qué fallé delante del Señor? ¿Qué pensamiento dejé entrar? ¿Qué palabras salió de mi boca? ¿Qué acción hice?
que no puedo justificar porque Dios no me justifica las cosas que son pecaminosas. Entonces tengo que ser limpio como lavarle los pies a alguien. Ya no voy a ser salvo como que me lavan el cuerpo la primera vez, sino que ahora todos los días como si me lavaran los pies, porque estoy limpio delante de Dios. Entonces es muy importante entender esa santidad. Y es muy importante que recordemos, las oportunidades son muchas. Yo veo 6 oportunidades para Judas. Usted que está tomando nota, fue llamado por Jesús, recibió enseñanza, fue testigo de los milagros del Señor, Jesús le confió el alfolí, fue contado como uno de los 12 apóstoles y era un inconverso interesado solo en lo material. Entonces es algo tremendo, ¿no? Pero cualquiera de nosotros, si nos descuidamos, podemos caer en esa condición. O si alguien nos visita, tenemos que decirle, arrepiéntase. Dios no busca religión, sino una relación con nosotros, en la cual cambia nuestro corazón. La tercera enseñanza de cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, por supuesto, la más notoria es la humildad. Usted ya lo sabía, ¿no? Humildad. Humildad. Juan 13, del 12 al 16. ¿Por qué la humildad? Bueno, la humildad, hermano, es el carácter que se parece a Dios porque no tiene apego por las cosas materiales. No se jacta de los logros, no presume de lo que es, no presume de lo que tiene, sino que sencillamente es alguien que sabe que no merece nada delante de Dios porque todo lo que tenemos viene de Él. Jesús no tenía por qué ser humilde porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él nunca falló, pero mostró la humildad al extremo al lavar los pies de los apóstoles. ¿Esto qué me enseña a mí? Pues que yo tengo que ser humilde, pero total y absolutamente humilde en todas mis relaciones con los demás. Dice el versículo 12, después de que les lavó los pies, fíjese cómo Jesús era muy ordenado. Primero dice que Jesús se quitó el manto y lo puso aparte, tomó un lebrillo, una toalla y se la ciñó, lavó los pies, luego dejó el lebrillo, dejó la toalla y tomó su manto otra vez, ¿verdad? Una capa que traían encima. Y se sienta otra vez en la mesa. Recuerdan que las mesas eran como taburetes en el suelo donde la gente se recostaba. La idea de sillas es europea, es mucho más posterior, pero ellos se recostaban para comer. Ponían ahí algunos trapos o maderas casi en el suelo, una cama tipo oriental, por supuesto. Y ahí recostados comían unos muy cerca de otros. Jesús vuelve a recostarse allí y les hace una pregunta muy interesante. ¿Saben lo que les he hecho? ¿Usted cree que está bien lo que les había hecho? No, ni lejanamente, porque otra vez eran como yo. A veces no entendemos el obrar de Dios, las grandes enseñanzas de Dios no las comprendemos. Y entonces ellos no entendían lo que había pasado. Y Jesús les hace la pregunta porque es importante reflexionar. El cristiano necesita reflexionar. No nada más ver que las cosas pasan, no nada más ver cosas impresionantes, sino reflexionar. ¿Qué es lo que el maestro nos ha enseñado al lavarnos los pies en el contexto judío? De humillación, de servilismo. ¿Qué es lo que nos enseña? Dice el versículo 13, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. ¿Es el maestro? Por supuesto que sí. Él es el que nos enseña del Padre, ¿se acuerdan? Dice la palabra, Él nos enseñó cómo es el Padre. La gente le dice, ¿cómo será Dios? Pues vean a Jesús. Si usted ve los evangelios, las cartas paulinas, el Apocalipsis, usted ve toda la Biblia, va a encontrar cómo Jesús revela al Padre. Dios es bueno. Es un juez, pero es amor también, y nos quiere salvar antes de mandarnos a la condenación. Entonces es muy importante conocer a Dios, pues Él que es el maestro, la palabra didáscalos, de ahí viene didáctico, ¿se acuerda? El maestro, y luego dice, y el Señor, la palabra curios, es muy interesante, ¿no? Señor es alguien con una gran dignidad. Nosotros tenemos una mala traducción para Señor porque le decimos Señor a cualquiera, hasta un delincuente es un Señor. Y la verdad es que Señor, en su contexto, era alguien elevado, alguien con dignidad, alguien con respeto, al nivel del César. Recuerda que los romanos decían, César es el Señor, nos acordamos siempre, ¿no? Y los cristianos decían, no, Jesús es el Señor. Ay, y ahí había entonces, pues, mucho ataque a la fe cristiana. Entonces, cuando le llaman Señor, el que es elevado, el que merece toda dignidad, Él es el Señor. Yo no merezco ninguna dignidad. Soy un hijo por la gracia, me pone en un lugar, pero el que merece toda dignidad es Él. Pues el maestro y el Señor hizo un acto humillante al lavar los pies de los apóstoles. Entonces, esto es una enseñanza impresionante. Jesús pudo llamar a un sirviente y pedir que lavara los pies de los demás.
Y nada más decir, mire, esa es como la limpieza que ustedes necesitan. Recuerde que todo lo que Él pide, primero lo hace, ¿recuerda? Dios hace lo que luego nos pide a nosotros. Dios ama, Dios da, Dios es generoso, Dios se sacrifica y luego nos pide que lo hagamos igualito que Él. Y esa es la complicación, porque luego no podemos hacerlo, pero el Señor tiene poder para que lo logremos hacer. Yo, el Señor y el Maestro, dice el versículo 14, les he lavado los pies. Ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. ¿Cuál era la enseñanza? ¿Una ceremonia de lavar pies? No. La enseñanza es la humildad que tenemos que mostrar ante los demás. Porque mi naturaleza carnal y soberbia me hace desafiar a los demás. Cuidadito y me hagas algo, ¿eh? Yo no me dejo de nadie. Yo soy muy importante. Yo tengo un estatus. ¿Cuántas palabras tenemos parecidas a esto, hermano? Pura ridiculez. Quien dice y se porta así, pues no se porta como un cristiano. Porque el Maestro y el Señor se humilló de esa manera. Ya no vamos a lavar los pies a nadie, por favor, no vamos a hacerlo nunca. Ese no es el esquema, puede ser una ceremonia nada más didáctica, pero la enseñanza detrás de lavar los pies es: sean humildes, pórtate humilde con los demás. La única forma de conducirme cristianamente con los demás es siendo humilde. Y si soy soberbio, es una contradicción a lo que digo, porque hay cristianos que en un púlpito o en una enseñanza parecen humildes, pero al bajarse no tienen humildad. Entonces, hermano, Dios quiere que seamos humildes. Mi soberbia es un estorbo, es reflejo de mi inseguridad y de mi carnalidad. Ya no debo ser soberbio. Los esposos tienen que ser humildes el uno con el otro. Si un hombre y una mujer son humildes mutuamente, es un pedazo del cielo aquí en la tierra eso, ¿verdad? Pero a veces no nos dejamos entrar la humildad en el matrimonio y hay pleitos, duelos de poder tremendos. Si usted es humilde en la escuela o el trabajo, a lo mejor lo malinterpretan y dicen: ay, tú eres débil, tú eres dejado. Pero ese es el camino de Jesús para llegar a lejos, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta que la gente más grande del mundo tiene que ser humilde? Porque cuando viene la soberbia, se pierde la grandeza. Entonces Jesús dice: yo les he enseñado, quiero que ustedes sean humildes. Lávense los pies unos a otros, o sea, sean humildes. ¿Qué pasa si alguien se opone conmigo aquí en la iglesia? Si tengo un malentendido, si alguien me ofende, si alguien habla mal de mí, si tengo un conflicto fuerte, ¿lo tengo que tratar con qué? Con humildad, con verdad. No quiere decir que acepte todo lo que digan y me deje golpear, no, pero tengo que tratarlo con humildad. Y entonces la bendición viene de Dios. Dice la palabra: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los... ¿Usted qué quiere ser? ¿De los que Dios resiste o de los que Dios da gracia? Pues humildes, por supuesto, hay que aprender de esto, ¿no? Versículo 15 dice: porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, ustedes también se hagan. La palabra ejemplo es patrón, o sea, es un modelo que tiene que seguirse. Lo que Jesús hizo es un modelo a seguir para nosotros. Tenía que hincarse al suelo, estar por debajo del nivel de la cara de los que lavaban los pies. Eso es humildad. Y resistir una tarea no bonita. Y entonces Jesús mostró la humildad. ¿Cuál es mi patrón? Pues Jesús. El modelo en que yo me debo de basar para comportarme en todo el mundo es Jesús. Por supuesto, en el mundo, la escuela, la sociedad dice: no, tú tienes que ser soberbio, tú grítales y tú levántate y tú... Eso es lo que el mundo dice, pero Dios dice que no. Y este patrón lo tengo que usar en la iglesia y fuera de la iglesia. No importa que en la sociedad diga: no, tú tienes que ser soberbio. Mire, la gente soberbia es hasta ridícula. Hoy vemos a muchos soberbios que están siendo humillados de muchas maneras, en el mundo también. Porque aunque al mundo le guste la soberbia, también el mundo castiga la soberbia. Pero sobre todo Dios la prohíbe. Tienes que ser humilde. No dejarte, pero sí responder con toda humildad en toda situación, en toda relación. Él es el patrón. Dice el versículo 16: les digo que el siervo no es mayor
que su Señor, ni el enviado mayor el que le envió. O sea, Jesús es superior y dio esta enseñanza. ¿Quién es superior, usted o Jesús? Ay, pues por supuesto, ¿verdad? Es muy clara la respuesta. Bueno, pues el superior de superiores dice que Él se humilló y fue humilde ante sus discípulos. Yo también tengo que ser humilde en todo lo que hago. Aunque sea una contradicción para la sociedad, porque el mundo valora mucho la jactancia y dice que tiene que presumir y que tienes que ser alguien que los demás respeten y tienes que pisotear y tienes que quitar. Dios dice no, no es por allí. Ahora, ¿quién es el ejemplo perfecto? Pues Jesús. El ejemplo perfecto de humildad es Jesús. Y si quitamos la idea, no voy a ir a lavarle los pies a alguien, no. Pero en mi relación cotidiana voy a tener que usar de humildad para relacionarme con los demás. Tengo que aprender a dejar mi soberbia, mis ojos altivos, mis palabras ofensivas. Tengo que dejar todo aquello que daña a los demás para ser humilde. Y la humildad verdadera no requiere humillar a los demás. La humildad verdadera es reflejo del carácter de Dios. Es un principio básico y axiomático. Básico porque Jesús dijo, esto tienen que hacer. Axioma, recuerda, es una declaración contundente, precisa, exacta. Bueno, lo que Jesús hizo fue una declaración precisa, exacta, modelo, innegable de cómo tenemos que hacer. Cuando a usted alguien lo desafíe y usted quiera levantarse en soberbia, recuerda a Jesús, humillado, lavando los pies de los apóstoles. Y cuando yo respondo con humildad, tarde o temprano, Dios me bendice, Dios me da el lugar que Él me quiere dar, porque a veces uno tiene miedo, ¿no? Y si me quitan mi lugar, y si ya los demás me desplazan, y si me van a humillar, no se preocupe. De todos modos, la gente quiere humillarse unos a otros. Y la cuarta enseñanza de Jesús en esta lavado de pies es un modelo. Versículos 17 al 20. ¿Por qué es un modelo? Porque Jesús dijo, si ustedes saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Versículo 17, griego, makarioi. Makario es bienaventurado. La felicidad más alta por hacer la voluntad de Dios, eso es bienaventurado. Entonces Jesús dice, si ustedes saben, tienen que hacer. Ahorita en método de estudio bíblico estamos viendo el tema, ¿no? Ser oidores y hacedores. Porque hay gente que es oidora pero no es hacedora. O sea, escucha, sabe, pero no lo practica. Dicen, no, que lo voy a practicar. Está bonito ahí en un púlpito, en la iglesia, una oración, pero en mi vida diaria no puedo hacerlo y no lo hacen. Y entonces dice Jesús, ustedes son bienaventurados si escuchan y hacen. Ya escuchamos que hay que ser como humilde. ¿Qué tengo que hacer? Pues aprender a ser humilde, empezar a ser humilde con todos los que me rodean. Eso va a ser importante. Versículo 18 dice, no hablo de todos ustedes, mas para que se cumpla la escritura, el que come conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Cuál es el calcañar? ¿Se acuerda? El talón, ahí en la parte del talón, ¿verdad? O sea, Jesús da una ilustración del Salmo 41:9, donde dice, el que come pan conmigo levantó su calcañar contra mí, o sea, me dio una patada. Bueno, gracias. Si fuéramos místicos diríamos que el diablo se opuso, ¿verdad? Pero no, nada más la pila se acabó. Gracias. Comer pan representaba amistad. Nosotros los occidentales tenemos un problema, comemos donde sea. Se puede comer en la plaza comercial y se sienta junto a delincuentes y junto a quien sea, no significa nada comer con alguien. Pero en la cultura judía cuidaban mucho de comer junto a alguien que consideraban un amigo. De hecho, no comían en su casa con cualquier persona, tenía que ser ya considerado un amigo. ¿Cuántas veces comió Jesús con Judas? Unas 1195. Fueron 3 años y medio. Entonces, comió con él muchas veces, le dio la confianza del alfolí, lo consideró de los 12. Cuando Jesús escogió a los 12, recuerda, había una multitud de gente y fue un privilegio
ser electo uno de los 12. Pero Judas no tenía un corazón para Jesús. Estaba interesado en otras cosas, como ya dijimos. Y Jesús ilustra la acción de Judas al decir: un amigo a quien yo consideré así, a quien yo metí a comer en mi casa, me dio una patada, me traicionó. Recuerde que la traición es parte de la naturaleza humana. Mucha gente es malagradecida o traicionera, pero aún con esa gente malagradecida o traicionera, la obra de Jesús tiene que seguir adelante. Cuando usted sienta que a usted lo traicionan, siga adelante, no se detenga, porque hay personas que se sienten muy dañadas. Por ejemplo, yo conozco, hermanos, muchísima gente que deja de ir a un templo porque se sintió ofendida. ¿Usted conoce gente así? Yo creo con toda facilidad que todas las iglesias seríamos el doble de gente si todos los que son hipersensibles siguieran con nosotros. Ay, es que me vieron feo, es que no me saludaron, ay, es que no me gustó. Hermano querido, no es para ofender a nadie, ni la palabra, ni la enseñanza, ni lo que pasa en la iglesia. Si alguna situación se da, la tenemos que aclarar con amor, recuerda, con diálogo, no con monólogo, con diálogo. Pero cuando alguien traiciona o cuando alguien está mal, tenemos que seguir adelante. Así es de que usted es llamado a seguir adelante siempre. ¿Cuándo se acaba la fe cristiana? Hasta que Jesús venga. O si el Señor pronto nos llevara a su presencia, sería maravilloso, ¿no? Pero mientras estoy aquí en esta imperfección de mi carne, de la tierra, de las ofensas unos a otros, tengo que seguir adelante. Ahora, cuando alguien ofende hay que aclarar, hay que detener en un diálogo. No quiere decir, me voy a dejar que hagan lo que quieran. No, no, no. Voy a ir con una actitud humilde y tratar de aclarar la situación. Dice el modelo bíblico, usted recuerda, si no se aclara, llaman a los ancianos. No vienen primero los ancianos, primero usted aclara. Luego, si no aclara, viene con los ancianos, y si no, viene con la iglesia. Y si una persona no entiende a la iglesia, es un inconverso. Eso sucede, pero no tengo por qué detenerme. Es que alguien me vio feo. A Jesús lo traicionaron para matarlo, ¿verdad? Y lo mataron por causa de Judas, que pidió ese dinero a los religiosos, recuerda. Entonces, lo que Jesús sufrió, hermano, no se compara. Es infinitamente superior a lo que a mí me pasa. Entonces tengo que seguir adelante, no me puedo detener, hay que seguir adelante en todas las cosas de Dios. Dice versículo 19, desde ahora les digo antes que suceda, para que crean que yo soy. En griego, ego eimi, yo soy, es equivalente al antiguo Jehová. Imagínense nada más en hebreo. Entonces dijo Jesús, yo soy Dios. Y les estoy diciendo, hay un traidor aquí que levantó el calcañar contra mí. Todavía no lo hacía Judas. Esa noche él fue por los alguaciles para traer y prender a Jesús. Pero Jesús dijo, ya hay un traidor aquí, y se los digo, para que cuando suceda, crean. Claro que esa noche en que llegaron los alguaciles, todos huyeron, nadie creyó, nadie reflexionó, pero tiempo después pensaron, Jesús nos dijo que había un traidor, que alguien levantó el calcañar contra él. Versículo 20 dice, de cierto les digo que al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, qué importante es el papel que Jesús le había dado a Judas, y Judas lo despreció. Terminaremos reflexionando con Judas. ¿En qué me parezco a Judas? Si soy un cristiano firme, si sigo en las cosas de Dios a pesar de todo, no me parezco mucho a Judas. Estoy luchando. Pero si ya me estoy dejando seducir por cualquier bien material, o me estoy apartando del plan de Dios, poniendo mis ojos en otras cosas, si estoy traicionando la fe, la iglesia, a mis hermanos o a Dios, me estoy pareciendo mucho a Judas. Y tengo que dejar que Dios trabaje conmigo, porque no es el plan que Él tiene para mí. Judas vivió un día más y se suicidó. Ese dinero que él pensó que iba a ser una fortuna para su vida, no la disfrutó. Con ese dinero compraron el campo del alfarero, ¿recuerda? Un campo para sepultura de extranjeros. O sea que cuando yo me voy sobre mis deseos y mis placeres y mis necesidades, que yo creo que son urgentes, me estoy apartando del plan de Dios. Entonces, yo creo que el mismo nivel de dignidad que Jesús le dio a Judas, nos lo ha dado a nosotros. No nos llama nada más apóstoles, todos somos apóstoles o enviados. Somos siervos de Dios, somos hijos de Dios, nos llamó amigos, nos dio su sangre. Entonces, tengo que reaccionar y seguir a Jesús, porque Él es digno de suprema alabanza. Él es el manantial de vida y fortaleza. Él es el Señor. Separado de Él no puedo hacer nada, tengo que seguirlo a Él. Y Él me invita a comer pan con Él todos los días.
Cuando hacemos aquí la Santa Cena es, por supuesto, muy tipológico, muy claro, pero todos los días en mi mesa yo sé que Jesús está allí porque Él come pan conmigo, Él está conmigo siempre. Entonces no le puedo traicionar. Entonces nos invita a no traicionar los principios de la palabra de Dios. También hay niveles de autoridad que yo tengo que entender. Si el máximo nivel de autoridad, que es Jesús, Maestro y Señor, lavó los pies de 12 apóstoles imperfectos y humanos, ¿qué enseñanza me deja a mí? Que en el reino de Dios tengo un rango infinitamente inferior que el que Él tiene. Porque Dios es el Señor y la iglesia somos consiervos unos de otros. Entonces aprenda a ser consiervo con los demás, hermano. Aprenda a seguir adelante, a dejarse perfeccionar y que la obra de Dios se haga completa en usted. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos al Señor? Le decimos en esta tarde: Señor, 4 enseñanzas por lo menos sacamos de cuando Jesús lavó los pies de los apóstoles: amor, santidad, humildad y modelo. Yo no sé si usted quiere ser más como Jesús. ¿Por qué no pasamos a la tarde y le decimos: Señor, yo quiero parecerme más a ti? Quizás ya llevo tiempo en el Evangelio, quizás hay algo que tú has hecho en mi vida, pero me quiero parecer más a ti. Yo quiero que esta humildad extrema, que este amor absoluto me caracterice como creyente, que de verdad pueda amarte tanto a ti, que deje a un lado todo lo demás, que pueda amarte tanto a ti, que ame a mis hermanos, que les sirva con amor, que nunca más sirva con soberbia, que nunca más sirva con discusión, con pleito, con división, que sirva con un amor tan grande como el que tú tuviste en la cruz por mí. Si hay alguien que nos visita por primera vez y escucha la palabra de Dios, le invitamos a orar con nosotros. Recuerde que Dios busca una relación con usted, no una religión específica, sino que la Biblia es una relación con Dios, pero necesitamos acercarnos al Señor. Su perdón y su amor está con nosotros. Vamos a orar, hermanos, que el amor del Señor esté con nosotros, que podamos dejar que ese amor nos transforme. Los que estamos entendiendo la santidad, vamos a crecer en santidad. Si no soy lo que Dios quiere, quiero llegar a serlo, quiero aprender a hacer lo que Dios quiere. La humildad, bueno, ya dijimos, despojarme de toda soberbia para ser como Jesús. Y por último, el modelo. Él es el patrón de humildad que la palabra me establece. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Gracias en este momento infinitas por la grande bendición de estar en tu casa, Señor, con el cuerpo de santos, con tu iglesia, Señor. Por estar aquí escuchando la palabra, por estar en la oración, en la enseñanza, en la alabanza, en todo lo que hacemos, Señor, porque todo tiene el propósito de glorificarte. Gracias porque estamos delante de tu presencia ahora, Señor, recordando este pasaje tan importante de Juan 13, Señor, del 1 al 20, donde dice: Jesús lava los pies de los discípulos. Señor, el contexto que vemos es que tú nos amaste de manera completa, absoluta, que por amor diste esta enseñanza, Señor. Los apóstoles estaban pensando quién iba a ser el sustituto de Jesús, quién iba a ser más grande de los 12, quién se iba a quedar en lugar de Jesús. No pensaron en la muerte y el dolor de Jesús, estaban pensando en un beneficio personal, estaban pensando en un estatus, como nosotros muchas veces pensamos solamente en lo material, Señor, pero ellos estaban desviándose del propósito principal. Por tu amor nos diste esta enseñanza, Señor, porque nos quieres formar. Todos los seres humanos somos soberbios por naturaleza, no importa si somos pobres o ricos, grandes o pequeños, la soberbia sale de nuestro corazón, la forma en que contestamos, la forma en que hablamos con los demás, la forma en que nos sentimos a veces mejores que otros, Señor, o superiores en algo. Ayúdanos a ser humildes, Señor, que tu amor nos perfeccione. Somos cristianos en proceso de formación. Hasta el día en que tú nos llames a tu presencia, Señor, dejaremos de cambiar. Mientras tanto estaremos aquí cambiando todos los días. Hay cosas que tú quieres quitar de mi carácter, Señor. ¿Qué cosas quieres quitar de mi mente? ¿Qué cosas quieres quitar de mi espíritu, Señor? ¿Qué cosas quieres quitar de mi carácter que no te glorifican, pero que a mí me agradan o que me he acostumbrado a ellas? Yo te pido que por amor nos transforme, Señor. Tú quieres una metamorfosis en nuestro corazón para que vayamos cambiando, Señor. Y ese proceso de santidad, tú dijiste, el que ya es salvo es como un cuerpo que está lavado
pecado, pero la santificación todos los días es como lavarse solamente los pies. Todos los días parece que me ensucian los pies, Señor, con reacciones, con pensamientos, con formas de ser, Señor, con situaciones que hago, que dejo de hacer, pero tú me llamas a una santidad perfecta, Señor, a una santidad absoluta, apartarme del pecado. Ayúdame, Señor, a fortalecerme para apartarme de todas las cosas que estorban. Pueden ser personas, pueden ser relaciones, puede ser dinero, puede ser exceso de trabajo, puede ser familia, pueden ser hijos, esposo, casa, cualquier cosa, Señor, que no esté en un lugar adecuado y que en mi mente estoy distorsionando y estoy cayendo en una idolatría. Ayúdame a dejar toda forma de idolatría, Señor, porque hay cosas que se oponen en mi corazón, mi soberbia, mi autoconcepto, mis ideales, mi proyecto de vida. A veces no es lo que tú quieres, Señor. Yo te pido que tú me cambies para que de verdad tu santidad se refleje en mi carácter, Señor, no cuando hablo, sino siempre en todo lo que digo, en todo lo que hago, en todo lo que pienso, en todo lo que siento, Señor. Tu palabra dice, sea gratos a ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, Señor. De verdad necesitamos ser santificados en medio de este mundo tan lleno de pecado que nos bombardea con ideas, con valores y con antivalores y con mentiras, Señor. Tenemos que aprender la santidad. También, bendito Dios, la humildad es tan importante. Muchos de nosotros hemos tenido crisis porque nos sentimos muy importantes, porque pensamos que somos mejores que otros, porque sentimos que la soberbia es la única manera de relacionarnos con los demás. Porque vemos que en el mundo los que tienen autoridad son soberbios y pisotean a otros, humillan, hablan mal unos de otros. O vemos a los que nos rodean en la comunidad, en la escuela, en la casa, en el trabajo, que el ser soberbio parece que es el modelo para tener éxito, pero esto es falso, Señor. Tu palabra dice, ustedes aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, Señor. La humildad no es humillación, Señor, es sencillamente dejar que las cosas sucedan sin reaccionar de una manera soberbia. Voy a aprender a ser humilde en mi casa, Señor, en mi congregación, en mi trabajo, en donde quiera que me desempeño. Tengo que aprender la humildad, porque esto es ser sal y tierra delante del mundo, Señor. Dice tu palabra que tenemos que ser sal y luz en la tierra con nuestro carácter diferente, Señor. Que un cristiano humilde sea alguien modelo para que los demás observen, porque el mundo está lleno de soberbia y de mentira, pero la humildad es el modelo, Señor. Y que también nosotros aprendamos a seguirte en todo lo que tú hiciste, Señor, porque tú nos amas absolutamente. Es que nos quieres formar. Cada uno estamos en un proceso, Señor. Toda circunstancia la ponemos bajo el señorío de Cristo. Tú eres quien va a hacer todas las cosas, tú eres quien va a sacar adelante todo, porque tú eres bueno, Señor. Que evitemos el carácter de Judas, Padre, que tuvo todas las oportunidades, le diste el mismo lugar que a los 12 que estaban con él, pero no aprovechó, no quiso ser enfocado hacia las cosas de Dios, Señor. Tú sabías tu tiempo, fuiste entregado, Señor, pero hubo un traidor de por medio. Ayúdanos a manejar la traición. Si alguien es malagradecido o traidor o está dañándonos en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos, tu gracia sea con nosotros para que sigamos adelante. Que ningún creyente se aparte porque hay alguien que lo traicionó, porque hay alguien que lo lastimó, Señor. Que mostremos una actitud de siervos, humildad. Necesitamos salvación. Quienes hoy escuchan este mensaje por primera vez, Señor, necesitan acercarse a Jesús. La única religión verdadera es acercarse a Jesús, quien limpia nuestros pecados. En todas las naciones, en todas las razas hace falta esta salvación, Señor. No es cuestión de opinión personal o de opinión cultural, es la salvación que tú ofreces en tu palabra. Estamos en un proceso de santificación, Señor. Por eso a veces hemos fallado, por eso a veces hemos tropezado, Señor. Y aunque tú ya nos viste salvos, en mi experiencia cotidiana a veces fracaso, he fallado, he tomado malas decisiones, pero hoy me arrepiento, hoy me levanto, Señor, y dejo todo aquello que pueda estorbarme en mi vida personal. Todo aquello que tú llamas pecado, en Romanos 1, en Gálatas 5, Señor, en la palabra dice claramente que voy a ir progresando en santidad. Que también pueda ayudar a mis hermanos, Señor, porque a veces veo en mis hermanos la falla, el error, el pecado, y lejos de criticarlos, voy a orar con ellos, voy a llorar con ellos, voy a amarlos, porque estamos en el mismo proceso. Todos estamos en un proceso de santificación. Tú eres el maestro y eres el modelo, Señor. Estableciste un patrón de conducta, no que aprendamos a lavar los pies en una ceremonia, sino
sino que realmente en nuestra conducta cotidiana seamos gente humilde, porque esto es bueno y agradable delante de ti, Señor. Que entendamos esto, bendito, que tú nos llevas a tener amor y humildad, un servicio de amor y humildad, que nunca más mi servicio sea con soberbia, que nunca más mi servicio sea para dañar a los demás, para hablar mal de alguien, sino que siempre con amor y con humildad sepa obedecer delante de ti, Señor. Tengo una elección que hacer. Tu palabra dice que se cumplió cuando dijiste: hay un traidor aquí que levantó el calcañar contra mí, y se los digo para que ustedes lo sepan cuando suceda. Hay muchas profecías que nosotros vemos cumplidas. Tu palabra se cumple. Si tu palabra se cumple, es que tú eres real, Señor. Ayúdanos a seguir en esa palabra real. Y si tú nos envías, como dice tu palabra, el Padre me envía a mí y yo los envío a ustedes. Y el que los recibe a ustedes, me recibe a mí y recibe al que me envió. Es un proceso de dignidad del cristiano, Señor. Tú nos valoras tanto. Somos valorados por ti como siervos, como hijos. Donde quiera que vayamos, tenemos que llevar el olor de la salvación, de la bendición, de la gracia de Dios. Te alabamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.